Y quiero contarle una historia muy personal, que sé que algunos, si ya han ido a campamento o algo, la han escuchado, pero los que no, quiero que usted hoy pueda recibir una palabra de Dios por parte de esto también. Para los que no saben, Dios me dio el privilegio de graduarme como ingeniera de sistemas, pero el tener ese título fue un trabajo demasiado difícil, arduo. Yo sé que cualquiera dirá, no, pues si uno sabe que una carrera universitaria es difícil, pero pues yo diría que a mí me tocó un poquito más difícil de lo normal, porque las circunstancias que rodeaban este estudio eran complejas, la situación económica, yo no tenía ningún tipo de apoyo. Entonces el plan que yo diseñé fue que yo estudiaba un semestre, ahorraba el otro para poder pagar el siguiente. En otras palabras, hacía un semestre al año para poder sustentarme y pagarme mi carrera. Y eso fue una de las pocas cosas difíciles, entre otras muchas. Quedé en embarazo en medio de mi carrera, y pues para los que no saben, yo tuve un embarazo gemelar que fue muy complicado, muy difícil, un embarazo de alto riesgo, y aún así no abandoné mi universidad, seguía. Yo recuerdo tanto que cada que yo llegaba a la clase me tenía que salir corriendo al baño. Bueno, las mujeres saben vomitar, hacer de todo. Fue muy duro, estuve a punto en muchísimas ocasiones de tirar la toalla, de decir no doy más, pero algo dentro de mí me decía no, tengo que lograrlo, lo voy a hacer y no me voy a rendir. Y así, hermano, fue durante muchos años. Este proceso fue allí creciendo en mi corazón, el anhelo de lograrlo, el anhelo de poder hacerlo, de querer hacerlo. Fue tanto que yo se me esforcé al máximo. Y quiero contarles que cuando estaba ya culminando la carrera, en el último semestre, hermano, en el 10º semestre, cuando ya estaba haciendo proyecto de grado, que era la materia más importante, que esa materia pues comprende otras, resulta que tuve un inconveniente con un profesor, y este profesor me puso 1 en la materia, y lo único que hizo fue llegar un correo a decirme pierde el semestre y no tiene derecho a recuperar ni nada, preséntese el lunes a apelar la respuesta. O sea, como quien dice, a ver, ¿por qué? Hermano, yo le cuento que cuando a mí me llegó ese correo y me llegó esa noticia, algo por dentro de mí se quebró. O sea, yo quedé sin aire. Yo había luchado muchísimo para lograr estar ahí, como para que alguien de la noche a la mañana viniera y hiciera algo tan sencillo como no la voy a pasar y ya. O sea, para mí fue tan duro ese momento. Es más, ese momento marcó mi vida para siempre. Y recuerdo que, bueno, los que no me conocen saben que yo soy una persona que me gusta que sea la justicia, ¿no? Y si alguien está haciendo algún uso, pues yo no me quedo callada, yo voy y le digo. O si es un profesor, mi esposo me dice que yo soy peleona, pero no es que sea peleona, sino que es que a mí me gusta que se hagan bien las cosas. Entonces yo siempre hablo, voy y hago. Pero hermano, yo cuando llegué al día de la apelación con este profesor, él llegó y me tenía un pliego ahí de cosas diciendo el por qué, y yo sencillamente llegué sin ni una sola fuerza. Hermano, él leyó, y yo le dije listo. No dije una sola palabra, y salí de ahí, de ese lugar, de ese salón, con mi vida hecha a pedazos. Y yo le dije, mi esposo me estaba esperando en la parte de afuera, y yo le dije, yo no lo voy a intentar más. Yo por esta carrera ya lo di todo, y hasta aquí llegaron mis fuerzas. Hasta aquí llegó mi impulso, y ya no doy más. Yo recuerdo que yo después de eso entré en un tiempo de depresión muy duro. Fue un tiempo complicado, difícil, hermano, con cargas en mi corazón. Fueron muchas cosas, pero lo que yo quiero enfocar esta mañana es que todos en la vida, en algún momento, en algún área, hemos llegado a un punto de quiebre. Hemos llegado a un punto donde dice, ya, hasta aquí llegué, no puedo más. Hasta aquí llegó mi fuerza. Ya no sé qué hacer con este hogar, ya no sé qué hacer con estos hijos, ya no sé qué hacer con esta economía, ya este sueño no da ni por aquí ni por acá, ya este negocio no da resultado, o ya este hogar no doy más por esto. Hasta aquí llegué. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido así. Un momento de la vida donde la vida se nos quebró y se nos partió en dos. Y tal vez en cada uno de ustedes ha sido un momento distinto, diferente, en un área completamente distinta, pero el enfoque es el mismo, que llegamos a un momento en el que
ya no damos más y nos rendimos. Y hoy quiero que miremos 3 puntos o 3 cosas importantísimas de por qué a veces suceden cosas así y uno no entiende lo que Dios hace. Y uno dice, pero bueno, ¿y Dios dónde está? O Dios, ¿por qué permite esto? O yo no sé si usted ha escuchado muchas preguntas que hace la gente normalmente, que si Dios existe, entonces ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios existe, ¿por qué no se ha acabado el COVID? Si Dios existe, ¿por qué los niños mueren de cáncer? Bueno, cantidad de cosas así, que es lo que la gente todo el tiempo dice, ¿no? Pero hoy vamos a ver 3 cosas que yo creo que nos van a ayudar, 1, a despejar un poquito esta duda y 2, a quitarnos un peso de encima. Para no dejarle la historia inconclusa, hermano, como año y medio después Dios renovó mis fuerzas y acomodó todo y yo terminé mi carrera y ya hace más de 5 años me gradué, pero fue una etapa en la vida muy complicada. Y lo primero que yo quiero que usted y yo miremos es que a veces nosotros nos encontramos luchando contra Dios. Nos encontramos luchando contra Dios. ¿Será cómo así uno cómo va a luchar contra Dios? Y es que a veces Dios está queriendo hacer algo y nosotros en contra. Dios mostrándonos algo y usted, no, Señor, es que yo quiero por aquí. Dios diciéndonos algo y nosotros queriendo luchar para el lado contrario. Y por eso usted a veces, yo no sé si ha sentido que uno como que lucha contra la corriente, como que va en contra de todo y como que nada se da. Entonces yo le invito a que tal vez hay momentos en la vida en los que uno debe hacer un alto en el camino y decir, ¿será que yo estoy luchando contra Dios? ¿Será que lo que estoy haciendo no está en el plan perfecto de Dios? Y muchos dirán, no, pero es que yo soy cristiano, para los que son cristianos y para los que no dicen, pues yo lo he intentado de muchas maneras y como que no ha funcionado, pero hoy quiero decirte, hoy quiero hablarte de alguien que se llama Saulo en la Biblia. En el libro de Hechos encontramos la historia de Saulo y quiero contarle rápidamente que Saulo era un hombre supremamente estudiado. Saulo se sabía la ley al derecho y al revés. Saulo era de los hombres que finalmente terminó sirviendo a Dios más estudiados que había en la Biblia. Es más, todo lo que él hacía, escuche bien esto, él creía que lo estaba haciendo para Dios. Y cada que él iba y apoyaba que apedrearan a Esteban, que encarcelaran cristianos, que los azotaran, él decía, se lo merecen porque están en contra de mi Dios. Él creía que hacía esto para Dios. Pero un día el mismo Dios se le tuvo que atravesar en el camino y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo creo que para Saulo, ¿cómo así, Dios? Si yo te he servido toda mi vida, si te he estudiado toda la vida. Y sabes que a veces usted y yo creemos estar haciendo las cosas bien, estar haciendo las cosas para Dios, pero resulta que no es así. En muchas ocasiones usted cree, no, pero pues yo estoy haciendo y da la casualidad de que no. De que lo que tú estás haciendo no agrada a Dios, de lo que tú estás haciendo no va encaminado al propósito de Dios. Y muchos, hoy pueden haber aquí muchos Saulos que están llevando su vida a la manera que creen que está bien, pero hoy Dios se les atraviesa en el camino y le dice, no le está diciendo Saulo, sino que le está diciendo tu nombre. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me buscas como es? ¿Por qué no haces las cosas bien? ¿Por qué quieres hacerlo a tu manera cuando hay una manera como Dios ha establecido que lo busquemos? ¿Por qué luchar contra la voluntad de Dios? Aquí hay muchos hijos que yo veo que han sido llamados para servir a Dios, pero luchamos contra eso. Muchos tienen un llamado específico para hacer grandes cosas en el reino de Dios, pero seguimos luchando con la carne, seguimos luchando con las tentaciones, seguimos luchando con los malos deseos, seguimos luchando con eso que sabemos que no agrada a Dios, pero aún así seguimos luchando contra eso. Pero si usted ve en otra parte de esta historia, el mismo Pablo, después de que fue transformado, el mismo Saulo, después de que fue transformado por Dios, dice la palabra que se dedicó su vida entera a servir al Señor. Esto quiere decir que no importa en qué extremo de la vida nosotros estemos luchando contra Dios, Dios tiene la capacidad de transformarnos de una manera tal que puede hacer un propósito que ni tú mismo crees, que puede hacer de ti algo que ni tú te alcanzas a imaginar. El que perseguía a los cristianos terminó defendiéndolos. El que mataba a cristianos terminó muriendo por Cristo, porque Pablo fue uno de los mártires de la iglesia. Fue uno de los tal vez más sufridos, azotados en la cárcel, hermano, todo. Y aún así, él estaba allí entendiendo que ahora sí estaba caminando con Dios.
Ya no dejó de luchar contra Dios. Y hoy te digo, antes de seguir al segundo punto, deja de luchar contra Dios. ¿Qué tal si tú hoy te determinas y dices, yo ya no voy a luchar contra la voluntad de Dios? Yo me voy a rendir a Dios y voy a dejar que Él haga lo que quiera con mi vida. Voy a dejar que Él cumpla el propósito. Quiero decirles que ninguno de ustedes está hoy aquí por casualidad. Yo no sé quién los invitó, hay unos que ni siquiera estaban inscritos, pero aún así están aquí. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tenía una razón para traerte esta mañana, a decirte que Dios viene a atravesarte en tu camino y a decirte, ya no sigas luchando contra Dios. Ya, únete a su servicio, únete a este llamado, únete a lo que Él está haciendo para tu vida y ya no sigas peleando contra el Señor. ¿Sabe? Eso es una pelea ilógica. Uno pelear contra Dios, pelear contra el Creador, hermano. ¿Por qué no dejamos de desgastar nuestras fuerzas y empezamos a servirle? Lo segundo, allí en ese primer punto dice Hechos 5:39. Así que desde el 38 lo vamos a leer, Hechos 5, 38 al 39. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz, pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si esto es de Dios, ustedes no podrán detenerlo. Tal vez hasta ustedes se encuentren peleando contra Dios. Esta es la historia de cuando estaban azotando y querían matar a los cristianos, y uno de los fariseos llamado Gamaliel le dice a los demás sacerdotes, miren, y puso varios ejemplos ahí en el pasaje. Si usted lee todo Hechos 5, le dice, acuérdense de tal persona que empezó a reunir gente, que empezó a hacer rebelión, pero el día que esa persona murió, toda la gente se dispersó y ya nadie siguió creyendo en eso. Y puso otro ejemplo, y recuerden a tal otro que también empezó a hacer algarabía, a reunir gente, a creer en otro Dios, y cuando esa persona murió, toda la gente se dispersó. Si algo es de Dios, oiga, grábese esto, permanece para siempre. Pero cuidémonos de estar luchando contra Dios. Cuidémonos de estar haciendo nuestra voluntad por encima de la voluntad del Señor. Quiero contarles algo rápidamente, y es que con mi esposo, cuando nosotros estábamos en el proceso de noviazgo, nosotros tuvimos un proceso largo, bonito y al principio no tan bonito. A mi esposo nadie lo quería. Qué pecado. Es decir, en mi familia no lo querían, en la iglesia sí lo querían, pero los pastores no lo querían para mí. Entonces, que yo recuerdo que decían frases como ese muchacho se le va a tirar la vida, se le va a tirar el ministerio. O sea, fue muy fuerte, fue una temporada muy difícil y nosotros luchando contra eso. No, hagámosle que podemos, que nosotros nos queremos, que no sé qué más. Hermanos, hasta que un día nos cansamos. Sinceramente, hasta que un día los dos, no solo yo, los dos tomamos la decisión, o sea, vamos a seguir luchando contra la corriente, contra todo. Y decidimos separarnos, a pesar de que era un sentimiento tan fuerte, a pesar de todo. Nosotros, yo creo que llegamos a la conclusión, ¿será que esto no es de Dios? O sea, ¿cómo puede estar todo el mundo en contra? Y fue muy duro, y hasta que tomamos la dura decisión de separarnos, hermano. Y no como algunos que uno ve que los muchachos hoy en día, bueno, vamos a separarnos, y mentira, que andan viendo a la escondida y todo eso. No, nosotros nos separamos definitivamente, o sea, ni nos hablábamos. Eso fue un tiempo que casi quedamos de enemigos, o sea, fue una temporada dura. Pero casi 1 año y medio después, el mismo Dios nos unió. El mismo Dios nos dijo que Él nos había creado para estar juntos. Y una de las personas que más se nos oponía, que era nuestra pastora en ese tiempo, que hoy en día no estoy diciendo que lo hacía mal, sino que Dios la usó para formarnos. Ella misma, Dios la usó para darnos una profecía donde nos decía que nos había diseñado para estar juntos. Entonces, cuando yo aprendo a no luchar contra Dios, sino que a dejarlo que Él lo haga a su manera. Déjenlo. Si algo es de Dios, permanece, hermano. Si algo es de Dios, vuelve a surgir. Si algo es de Dios, vuelve a nacer. Pero no luchemos contra la voluntad de Dios. No luchemos contra los propósitos. Yo a veces pienso, si nosotros no nos hubiésemos separado ese tiempo, hubiese tantas cosas que no hubiésemos aprendido. Nunca habíamos aprendido la palabra morir y renunciar a lo que uno ama. Y es que por amor a Dios vale la pena dejar lo que sea. Llévese esto hoy en su mente, por amor a Dios vale la pena dejar lo que sea. Dios siempre te recompensará, Dios siempre tendrá algo mejor, Dios sabe lo que hace. Pero lo segundo que les quiero decir en esta mañana es que es casi imposible entender la soberanía de Dios. Es casi imposible entender que Dios es soberano. ¿Y sabe qué significa la palabra soberano? Que Dios hace lo que quiere,
cuando quiere, con quien quiere y como Él quiere. O sea, ya aquí nadie, ni siquiera el hombre más, el teólogo más estudiado, el siervo de Dios más usado, puede decirle a Dios qué tiene que hacer. No, Él es Dios. El día que usted y yo entendamos a Dios, yo creo que ese día dejaría de ser Dios. Por eso es que tantas de las cosas que Dios hace nosotros no las comprendemos. Porque esa es su naturaleza, esa es su soberanía. Y sabe, dice Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, nadie tiene como decirle al Señor, ve, ¿usted por qué está haciendo esto? ¿O quién tiene la autoridad de parar y decirle, Señor, ¿y usted por qué mandó ese COVID? ¿No? Él sabe lo que hace o Él sabe por qué permite las cosas. ¿Sabe cómo le ayuda a entender un poquito más la soberanía de Dios? En la Biblia habla de un rey que se llamaba Ezequías. No sé si algunos lo han escuchado y si no les cuento rápidamente. Era un rey muy usado por Dios, un hombre de Dios. Pero un día Dios le mandó un profeta y le dijo, bueno, Ezequías, aliste la maleta, arregle todo porque vas a morir. Usted imagine que alguien le llega a la casa a decirle, vea, aliste que ya está hoy. Como en los muñecos que llega la muerte ahí, hoy vengo por ti, no. Pero en la Biblia fue así, Él mandó un profeta y le dijo hasta hoy, hasta tal fecha, y entonces dice que Ezequías entró como en shock, no Señor, ¿cómo así? Y él humilló su corazón y se doblegó, y Dios hizo algo increíble, le dijo, listo, te voy a dar 15 años más de vida. Y Dios, a pesar de que ya había dado una palabra, ya había dicho algo, le dio 15 años más de vida a Ezequías. Y bueno, y pasaron muchas cosas en ese tiempo que ahorita no nos vamos a detener. Pero hay otra historia que es la historia de Elías, un hombre también tremendo, un profeta de Dios que Dios usó, no imaginan cuánto. Es más, los grandes historiadores dicen que Elías se fue muy rápido de la tierra. Él tenía con ese poder, esa unción que tenía Elías, hermano, él debió haber durado muchísimo más años haciendo milagros y prodigios. Pero un día el Señor le dijo lo mismo, en otras palabras, pero lo mismo, ya es tu tiempo. Elías nunca murió, sino que fue arrebatado en carros de fuego. Pero finalmente el Señor se lo llevó. Pero ahí no hubo negociación, ahí no hubo, Señor, dame 5 añitos más, no, nada. El Señor dijo, y así como lo dijo, lo hizo. ¿Cuál es la diferencia? Dios. Él decide a quién se lleva antes, a quién se lleva después. Yo sé que tal vez muchos tenemos una gran pregunta. ¿Por qué Dios se llevó a tal persona? ¿Por qué Dios se llevó a mi papá, a mi mamá, a tan joven, tan rápido? Dios sabe por qué lo hace. Él es Dios, eso lo hace soberano. Para contarle otra historia, no sé cuántos han escuchado hablar de Rudy Gracia, es un gran hombre de Dios usado internacionalmente, un siervo tremendo. Hace algunos años atrás su esposa entró en una enfermedad muy grave, grave de muerte. Ese hombre y a su esposa Dios los había usado para sanar muchísimas personas, un ministerio grande, pero ella cayó en su lecho de muerte, hermano. Y cuenta la historia, el testimonio que cuenta el mismo Rudy Gracia, que todos los siervos de Dios de todo el mundo, hermano, fueron a esa clínica a visitarla, a orar por ella por sanidad. La gente que usted haya escuchado estuvo ahí, Casluna, Benny Hinn, el Anacondia, bueno, todo el último usado por el Señor estaba ahí orando por ella, hermano. Y todos oraban y nunca se sanan. Dice él que aún cuando estos hombres de Dios llegaban a orar, la gente de las habitaciones de los alrededores se sanaba, hermano, y se paraba. Y la persona por la que estaban orando, no. ¿Usted cómo le llamaría eso? Que Dios es soberano, que Él hace lo que quiere, cuando quiere. Hace poco tuvimos la historia de Julio Melgar, un gran cantante de música cristiana. Eso fue duro, todos los que escuchamos música, uy, este hombre de Dios, ¿por qué ese cáncer tan letal, tan duro? Y toda la gente empezó a orar, todos los músicos a nivel del mundo se unieron, hicieron vigilias, ayuno, hermano, ¿qué no se hizo? Igual el Señor determinó llevárselo. Pero le cuento que yo he visto gente que ha venido por primera vez a la iglesia con un cáncer, con una enfermedad letal, y Dios lo sana ahí, en un instante. Y uno dice, ¿y eso qué es entonces? Eso se llama tener un Dios soberano. Él hace lo que quiere. Hermano, pelear contra un Dios así, ¿tendrá sentido? No, hermano. ¿Uno qué le queda? ¿Qué le toca? No, pues rindas, hermano. Que sea lo que Dios quiera. Que Él haga lo que Él desee con nuestra vida.
Y yo podría contarle muchísimos más ejemplos, y yo sé que usted conoce otros, pero no me quiero detener ahí. Yo no soy nadie para cuestionar a Dios. Él sabe lo que hace. Dice Romanos 9:19, 20 al 21, leamos: no digan eso. ¿Quién eres tú, un simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a ese creador: ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno o para hacer una vasija de basura? En otras palabras, nosotros somos el barro y Él es el alfarero, y Él hace lo que quiere con su vasija. Por eso, lo tercero y último que te quiero decir en esta mañana es que lo único que nos queda es rendirnos, hermano. Es ríndase. Por eso el tema en esta mañana se llama así: me rindo. Yo no sé si usted ha visto esas películas. Nosotros, hermano, perdónenos lo humanos que somos, pero nos gusta mucho el séptimo arte, ver películas, bastante. Es como nuestro mayor entretenimiento. Y una vez ve muchas películas que ya tienen a la persona ahí rodeada, la tienen con todo. No, pues ¿qué le quedan últimas? Se tira las pocas armas que le quedan, levanta sus manos y dice: me rindo. Eso es lo que Dios está esperando que tú hagas hoy, que te rindas a su voluntad, que te rindas a su soberanía. Tal vez lo que Él quiera hacer no es lo que tú quieras, tal vez sí, tal vez no, no sé, pero sin importar eso, hoy te pregunto: ¿tú estarías dispuesto a seguir buscando a Dios, a servir a Dios aunque no haga realidad tus sueños? ¿Tú estarías dispuesto a seguir adelante aunque eso que tanto has pedido no se dé? Respóndete a ti mismo, ¿serías capaz? Ese es el Dios soberano. Pero hoy nos encontramos con cantidad de personas cargando con años de amargura, de tristeza, de dolor en el corazón, gente con odio, con rencor, hermano, cargando eso año tras año, cuando el Señor le dice: ya suelta eso, ya ríndete, ya deja de luchar contra eso, ya supéralo. Sí, claro. Así es, Narvis, tienes toda la razón. Y me gusta mucho la aclaración que hace Narvis, porque yo no estoy diciendo que Dios no lo vaya a hacer realidad. Y yo, el mismo Dios soberano del que le hablo, es el Dios de imposibles, el Dios que hace nuestros sueños realidad, el Dios que alcanza todo. Pero hay muchas cosas que a veces nosotros deseamos que no están en su plan divino. Y por eso nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a Él. Porque escuche bien esto: siempre, siempre los planes de Dios serán mejores que los nuestros. Siempre serán mejores. Qué bueno que usted y yo hoy tengamos la actitud de soltar eso. Muchos están luchando tal vez con una enfermedad. Muchos están luchando con un esposo que no quiere cambiar, con una esposa que no cede, con un hogar que usted dice: ya no doy más por esto. Con unos hijos que no mejoran, con un empleo, con un negocio, con una finanza que usted dice: yo estoy cansado de vivir arrancado. Pero hoy Dios te dice: ¿qué tal si te rindes? Y quiero terminar diciéndole dos cosas importantes. La primera: cuando Dios ve un corazón rendido, Él puede obrar. Claro, cuando usted se rinde, hermano, ¿sabes qué es lo que pasa en muchas ocasiones? Que es que nosotros queremos alcanzar las cosas en nuestras fuerzas, a nuestra manera, y no es así. No es como yo quiero, no es en mi tiempo, es en el tiempo perfecto de Dios, es a la manera de Dios. Entonces, cuando yo rindo mi corazón, Dios puede obrar, Dios puede manifestarse, Dios puede hacer algo sobrenatural. Y por último, quiero que los que están tomando nota copien esta frase que hace muchísimos años alguien me enseñó y he aprendido mucho de ella. Dice: Dios puede hacer poco con mucho. Dios puede hacer poco con mucho, mucho con poco y todo con nada. Se la repito: Dios puede hacer poco con mucho, mucho con poco y todo con nada. Eso parece un trabalenguas, ¿no? Pero es que es así. Cuando hay mucho de mí, mi orgullo, mi ego, mi sueño, Dios puede hacer muy poco. Cuando hay poco de mí, Dios puede hacer mucho en mi vida.
Pero escuche esto, cuando no hay nada de mí, Dios puede hacer todo en mi vida. Yo no sé si a usted le ha tocado esas personas que uno a veces quiere enseñarles algo y ellos creen que ya saben más que uno. Sí que es duro enseñarle a alguien así, hermano, porque no tienen un corazón enseñable. Entonces así, hermano, la persona nunca aprende. Es más, cuando uno a veces llega a algunos lugares, le dicen, todo lo que usted sabía hasta hoy, olvídelo y empecemos de cero. Es lo mejor que uno puede hacer. Así es Dios. Cuando usted dice, no, yo ya sé, yo ya conozco a Dios, yo ya sé, hermano, Dios ahí no puede hacer nada, porque usted ya cree que lo sabe todo, porque usted ya cree que conoce todo, porque usted ya, perdóneme la palabra, cree que se la sabe todo. Entonces Dios dice, bueno, entonces yo qué hago ahí, Él no me necesita. Pero cuando usted se rinde y dice, sabe Señor, yo no sé nada, yo no tengo nada, yo sin ti no soy nada, entonces Dios dice, ahí tengo un terreno donde puedo hacer todo. Yo sé poco de agricultura y de estas cosas, pero a mí la lógica me dice que si ya hay algo sembrado, sembrar encima de eso no sería igual que sembrar en un terreno solo abonado. Es exactamente lo mismo. Dios quiere que tú saques todo eso que lo has estado descargando, que has estado peleando con Dios. Es que esta es la mata que yo quiero, esto es lo que yo quiero que dé fruto. Cuando Dios dice, arranca eso, que yo tengo algo mejor, yo tengo algo que va a dar mejor fruto, déjame obrar. Y yo hoy termino esto diciéndote, es tiempo de que nos rindamos ante Dios. Es tiempo que dejemos de luchar contra Dios, con nuestras fuerzas, que dejemos de luchar a nuestra manera y le digamos, Señor, hazlo a tu manera, yo quiero que tú lo hagas. Y hermanos, no quiero decirle nada más, de aquí para allá Dios va a hacer algo en tu corazón en esta mañana. Por eso yo quiero que tú cierres tus ojos un momento, cierra tus ojos. Trata de no distraerte, olvídate de todo lo que te rodea. Dios te ha traído esta mañana con un propósito a este lugar. Tú que me estás escuchando allá detrás de esa pantalla, Dios, deja de luchar contra el Señor. Deja de pelear contra la voluntad de Dios. Tú has sido llamado para algo grande, para algo distinto. Tú has sido escogido como Saulo, pero hay algo que tiene que caerse de tus ojos, pero hay algo que tiene que cambiar en tu interior, porque no es a tu manera, es a la manera del Señor.